Las y los ministros entonces respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que debía revisarse la desaparición de la facultad de investigación del artículo 97 constitucional, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los constituyentes de la Ciudad de México fueran electos por el pueblo y no impuestos por las cúpulas, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto destruía la soberanía energética del país, ministras y ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Hoy viene el PRI y el PAN, sin estar legitimados, a exigir que se anule una reforma que cambie la forma de designar personas juzgadoras para que el pueblo sea quien los nombre. Y hoy el proyecto nos propone aceptar que siempre sí se pudo anular la Constitución, que antes no lo habían notado, que la Constitución siempre tuvo cláusulas pétreas, pero que no nos habíamos dado cuenta, y descubre que hay que cambiar el criterio jurídico. Ministras y ministros, el pueblo mexicano sí le pide a esta Suprema Corte, a este Poder Judicial, congruencia. Hoy vamos a demostrar si la tenemos o si aquí se juzga diferente en función de quiénes son las partes y cuáles son los intereses que defienden. De otro modo, si la Suprema Corte se arrogara competencias que no tiene y facultades que ni el constituyente ni el órgano reformador nos han conferido, violaríamos los principios de supremacía constitucional, división de poderes, Estado constitucional de derecho y lesionaríamos gravemente los fundamentos de la República. Creo que no podemos permitirlo. Ok, pues regresamos al tema original que traemos desde hace tiempo. Si se necesitan 6 u 8 votos. Yo congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. Van a votar una votación de invalidez constitucional. ¿Sí? Wow. Wow, wow. Señora vicepresidenta, 8 votos. señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. El proyecto únicamente está haciendo en los resolutivos unas declaratorias de invalidez. Únicamente se desestimaría al haber la votación necesaria y ya no entraríamos al fondo de eso. Hizo muy bien. Fue la batalla del siglo y el día de hoy la. Si yo no fuera ministra del pueblo, es decir, ministra para
para el pueblo mexicano, para satisfacer fundamentalmente y para ayudar a que la gente ejerza los derechos que la Constitución dice que debe ejercer, a la salud, a la vivienda, a la educación, a un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación. Bueno, si yo no coadyuvara a eso, yo no tendría nada, absolutamente nada que hacer aquí. Intervención de la compañera Leña los programas, los noticieros y damos una nota sobre usted. Yo soy testigo de cómo en el chat, que es un noticiero totalmente en vivo, se refieren a usted, la propia ciudadanía, como ministra del pueblo. ¿Cómo está el asunto? Los primeros días después de que fui designada, Sí. Alguien empezó a poner letreros en el Facebook, en redes sociales, Sí. o mensajes de que me correspondía o que había sido ya nombrada una ministra del pueblo. Y yo creo que la gente la apoda con justa razón la ministra del pueblo. Con ustedes, damas y caballeros, la ministra del pueblo. Vamos con un fuerte aplauso. Ministra de la Justicia, ministra del pueblo. De nosotros, del pueblo, se encuentra en ese paro. Por eso, le damos una cordial Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo. Ministra del pueblo, Lenia Batres Guadarrama, muchas gracias por su tiempo. ¿Escucha bien? Es la primera vez que por voto universal, directo y secreto vayamos a elegir hombres y mujeres a jueces, juezas de distrito, a magistrados, a magistradas de circuito y a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. ¿Qué número vamos a votar en primer lugar?
El pueblo firme y de frente, la justicia por fin la gente. En la historia nacional, el poder judicial por voto popular, la Corte Suprema va a responder. Buenas noches, compañeros. Pues bueno, ya estamos emocionados, ministra. Comentarles que ya está la ministra con nosotros, la ministra Lenia Batres. Ministra, comentarle a grosso modo que estamos conectados desde este webinar, pero también desde la red de Facebook, por una convocatoria de cerca, yo creo que de 2.500 personas sintonizándonos y un número pues ínfimo de comentarios que ya le haremos llegar. Bueno, haremos una introducción acerca de la trayectoria de nuestra querida ministra Lenia Batres Guadarrama. Es licenciada y maestra en Derecho, doctorante en Derecho Constitucional, maestra en Gestión Pública, maestra y candidata doctora en Estudios de la Ciudad. Fue diputada federal en el Congreso de la Unión, directora general en 3 administraciones del Gobierno de la Ciudad de México, consejera adjunta de la Legislación y Estudios Normativos del Ejecutivo Federal durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Benito Juárez, y coautora de 6 libros y un gran número de artículos científicos. Pues sin más, ministra, ya le están esperando de todas partes del país. Le damos la bienvenida y adelante. Hola, muy buenas noches a todas, a todos. Qué magnífica audiencia. Estoy aquí peleándome con mi computadora, el internet y todo, y de repente la tecnología no es la mejor cómplice. Me da mucho gusto estar con ustedes. Fíjense que hoy tuvimos un día intenso, pero pues ya prácticamente todos nuestros días están siendo así. Seguimos teniendo sesiones en la Suprema Corte, pero tuvimos hace rato un magnífico evento aquí mismo en la Ciudad de México con vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, y fíjense que me da a mí muchísimo gusto porque veo que estamos logrando comunicar la importancia de este proceso electoral del próximo 1 de junio. Había, creo que, un intento muy serio, pues, por ahogarlo. El INE no quería informar nada, pero además se le ocurrió prohibir que todos los demás tampoco pudieran informar nada, sobre todo el gobierno, que es el que tiene un poquito más de alcance en su voz, y afortunadamente pues no se permitió que no pudiera informar, y ahora por lo menos podemos ver ya en las calles de muchas ciudades pues unas pequeñas mantas o información ya más detallada que nos está indicando que el próximo 1 de junio pues hay una contienda para las personas juzgadoras. Y yo digo que es una contienda histórica. Es histórica por muchas razones, pero porque nunca había habido una reforma de este alcance en nuestro país. Nosotros tuvimos la elección por voto indirecto en el siglo XIX, y el pueblo mexicano eligió a extraordinarios juristas como Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Ignacio Vallarta, incluso algunos más conservadores como Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, parte de la herencia cultural jurídica
de los liberales mexicanos del siglo XIX tuvo que ver justamente con la elección a la Suprema Corte que hizo el pueblo mexicano en el siglo XIX. Sin embargo, con el porfiriato se eliminó este derecho de la población a elegir a los ahora ministros de la Corte, y todo el siglo XX pues fueron designados primero por el Congreso de la Unión y después por el presidente y ratificados por el Senado, y bueno, pues apenas ahora se vuelve a reconocer el derecho del pueblo mexicano, y ya no mediante una elección indirecta, sino mediante una elección directa, universal, para el 1 de junio próximo, y no solamente de ministros y ministras de la Corte, sino también de magistrados y magistradas de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito en el ámbito federal, y en el ámbito local de los tribunales superiores de justicia o supremos tribunales de justicia, como se les llama en varios estados de la República. Entonces, pues es un proceso histórico porque es un proceso sin precedentes, pero además es un proceso sin precedentes en el mundo. Vamos a ser el primer país que otorgue este derecho o que reconozca este derecho de su población a elegir a las personas juzgadoras en todos los niveles. Entonces, pues es muy importante, y lo que vamos viendo cada vez más en las ciudades que hemos tenido oportunidad de recorrer, pues es que la gente está cada vez más interesada, más entusiasmada y con más ánimos de ayudarnos a informar. Y eso es lo que les queremos pedir desde ya en esta conversación en línea. Es bien necesario que le comuniquemos a nuestros amigos, familiares, a nuestros vecinos y vecinas que tenemos esta cita fundamental. Fíjense que yo particularmente, pues además de estar preocupada y de haberme dedicado pues todo lo que he podido, el tiempo que tenemos, que no nos ocupan las sesiones de la propia corte, pues nos vamos a una ciudad, vamos a otra, y hemos podido platicar con vecinos de ciudades, pero también hemos tenido oportunidad de platicar con ejidatarios, con comuneros, mujeres, hombres, mayores, jóvenes. Hemos tenido una oportunidad sin precedentes de estar en universidades de todo nuestro país. Entonces, fíjense que de julio para acá, que empezó el debate ya muy intenso en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma, nosotros pues empezamos una gira pues a visitar ciudades, a informar que estaba discutiéndose. Ya después se aprobó en el Congreso de la Unión, se publicó el 15 de septiembre la reforma constitucional, y pues nosotros nos seguimos informando, no hemos parado prácticamente, pues nada más paramos porque a veces tenemos más tiempo que otras semanas, y desde que empezó la campaña pues prácticamente estamos haciendo una segunda ronda a los estados de nuestro país. Entonces vemos pues no a tanta gente como quisiéramos, además pues tenemos muchas limitaciones en la propia campaña, pero estamos buscando platicar con la mayor cantidad de personas en todos los estados de nuestro país. Y estos últimos días pudimos estar en Morelos, en Tabasco, en Baja California Sur y en Michoacán. Y ahora vamos a otros 4 estados a partir de este jueves. Vamos jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a visitar algo. Ahorita les cuento dónde vamos a andar. Mientras tanto, pues les voy también pues narrando, porque ese es el motivo de la plática, poderles comentar con un poquito más de detalle qué estamos proponiendo. Y yo quisiera platicarles eso. Estamos concentrándonos en 3 temas que son pues muy sensibles en el ámbito de la justicia. En primer lugar, queremos concentrarnos en el tema de la justicia social, porque
pareciera que no es un tema de los jueces mexicanos. De hecho, eso es lo que parece que han creído los jueces mexicanos. Entonces, nosotros tenemos que el juicio de amparo, pues es un juicio de protección de los derechos humanos. Y el gran problema que se suscita cuando hablamos de derechos humanos es que hay quien entiende que se trata exclusivamente de los derechos individuales. ¿Cuáles son los derechos individuales? Pues son los derechos penales, como el derecho de audiencia, el derecho a no ser juzgado 2 veces por la misma causa, son algunos de los derechos penales, el derecho a tener un abogado, son varios estos que son considerados parte de los derechos humanos porque tienen una importancia fundamental dado que se encuentra en riesgo la libertad de las personas. También hay otros derechos humanos individuales como el derecho a la libre expresión, el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad, el derecho a tener seguridad jurídica, le llamamos derecho a la certeza jurídica. Son otros derechos individuales, derecho de la libertad de reunión, de libre asociación, etcétera, etcétera. Y tenemos unos derechos humanos que les llamamos derechos sociales, que son los más conocidos, pues son los primeros que ingresaron a nuestra Constitución desde el propio constituyente de 1917. El derecho de los trabajadores, que quedó en nuestro artículo 123, muy conocido por todas y todos, el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, que es el derecho agrario, que es el derecho de los campesinos y campesinas de nuestro país, y el derecho a la educación universal, gratuita, laica, que está en el artículo 3. Esos a nosotros nos da mucho orgullo en general, pues abogadas y abogados y a todas las personas que conocemos estos derechos, nos suele dar mucho orgullo que hayamos sido el primer país en el mundo que haya introducido derechos sociales en su constitución. A partir de la Constitución de 1917 en México, las demás constituciones en el mundo empezaron a copiar esta idea de introducir los derechos sociales en sus constituciones. Y fíjense ustedes que en 1948, que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quedan inscritos varios derechos sociales, derechos individuales, pero también sociales en esta declaración. Y nuestro país fue tardando muchísimo en seguir incorporando derechos sociales a nuestra Constitución. De hecho, fue hasta los años 90 que introdujo el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano. Los introdujo, por cierto, en un mismo artículo, que es el artículo 4 constitucional. Y después vino hasta muy recientemente otra nueva ola de introducción de derechos sociales, el derecho a la cultura, el derecho a la ciencia, el derecho al agua, que son derechos, pues los que se han venido incorporando más recientemente en la Constitución. Y hay otros que no son parte de la Declaración de Derechos Humanos, como los derechos a las pensiones, a la pensión universal de adultos mayores, a la pensión universal de personas con discapacidad, y el derecho a becas, que han quedado también en el propio artículo 4 constitucional. Estos no son derechos humanos sociales de otros países, sino muy particularmente de México. Entonces, todos estos derechos sociales, fíjense que no suelen justiciarse o justicializarse, porque en la tradición jurídica mexicana resulta que se ha interpretado que son más bien derechos programáticos, que son derechos aspiracionales o derechos que constituyen loables justamente aspiraciones del pueblo, que guían el actuar
de los gobiernos, pero nosotros venimos justamente insistiendo en que los derechos sociales no pueden ser letra muerta, que son derechos jurídicamente válidos y por lo tanto reclamables en juicio. Si los jueces son los guardianes de la Constitución, sobre todo a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos corresponde justamente hacer valer los derechos que tienen las y los mexicanos. Y si la Constitución dice que todo mexicano y mexicana tiene derecho a la educación pública, gratuita, laica, y ahora a partir de la última reforma constitucional, en todos los niveles, dice desde preescolar hasta la universidad, pues entonces corresponde a los jueces hacerlos válidos. Entonces llega, por ejemplo, un estudiante, como ahora sucede, a reclamar su derecho a la educación universitaria gratuita porque está en una universidad pública, y también el propio artículo 3 constitucional dice que toda la educación que imparte el Estado debe ser gratuita. Bueno, pues nos corresponde a los jueces interpretar esta norma constitucional para hacerla valer. Y fíjense que no hay tanto donde estarse interpretando, en cuanto que la propia reforma constitucional señaló que en caso de que no alcancen los recursos para hacerle efectivo este artículo de manera inmediata, pues se garantizará que progresivamente se vaya cumpliendo. El tema es que pues los jueces no hemos vigilado que progresivamente las universidades públicas de nuestro país pues estén avanzando en la impartición de educación superior, sobre todo de manera gratuita. Hay muchas universidades que tienen incluso, diría yo, altos costos. No solamente cobran cuotas, sino cobran lo que se puede hasta interpretar como colegiaturas. Hay universidades públicas que tienen costos mayores que algunas universidades privadas. Entonces es muy importante avanzar hacia allá. Si nuestra Constitución dice que las y los mexicanos tenemos derecho a la vivienda, pues nos corresponde también ir empujando en ese sentido. Y por supuesto que no tenemos los jueces, las juezas, la facultad de suplantar a la autoridad administrativa, a la que corresponde planear cómo se van a ir cumpliendo pues estas obligaciones del Estado mexicano de otorgar vivienda, de otorgar salud, de otorgar educación, de otorgar prestaciones sociales, de entregar pensiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí tenemos nosotros pues formas de presionar, sobre todo cuando vemos que hay autoridades que no están haciendo absolutamente nada para que se logren el cumplimiento de estos derechos, por lo menos si no se tiene la capacidad de hacerlo de manera inmediata, pues de manera progresiva. Entonces, los jueces, yo creo que en este momento deberíamos estar garantizando que se esté impartiendo la educación cada vez que en las universidades públicas que se cobraba, pues disminuyendo los costos. ¿Eso es progresividad o garantizando que en el nivel de licenciatura ya no se cobre nada y después en el siguiente nivel, porque finalmente ya no una matrícula más grande? O si tienen bachillerato, como es el caso de varias universidades públicas del país, pues empezar con el bachillerato totalmente gratuito, etcétera. Entonces yo creo que debemos avanzar hacia allá. Y si nuestra Constitución dice que las y los mexicanos tenemos derecho al agua, y resulta que el artículo 115 de la Constitución dice que le corresponde a los municipios garantizar la infraestructura hidráulica, bueno, pues nos corresponde también estar viendo que los municipios donde sobre todo que tenemos varios en el Valle de México, sobre todo en varios lugares del país, en varias capitales, sobre todo que son las ciudades más grandes, tenemos en algunas colonias problemas de agua, pero en el Valle de México hay un cinturón de la propia Ciudad de México y del Estado de México donde se padece muchísima falta de agua y hay mucho vivo. El problema es que además resulta que
pues hay quien vive de la venta de agua en pipas y entonces el agua se convierte en un negocio y estas pipas o estos dueños de esas pipas pues se vuelven en los principales obstructores de que se logre que se construya infraestructura porque si no se les quita el negocio. Entonces hay un problema fuerte en estos municipios. Yo creo que es donde justamente los jueces deberíamos meternos, ver las obligaciones que tienen los municipios y si todo depende de un plan hídrico al que tengan que estarle pues suministrando o garantizando una inversión pública, por lo menos en cada año, pues hay que empujar a que suceda, o sea, los jueces sí podemos hacer eso, sí, claro, si emitimos sentencias absurdas que llega a suceder, las hemos visto, donde se queja una persona de que no tiene acceso al agua y la sentencia del juez es entréguesele el agua a todo el municipio en las próximas 48 horas, pues eso no va a suceder, pero lo que sí puede suceder es que los jueces empujen, no suplantando a las autoridades administrativas porque no pueden, pero además ni tenemos idea de cuánto tiempo se puede tardar un municipio en construir, en garantizar, en prever el presupuesto necesario para que la gente ya no carezca de agua en todo su territorio, pero lo que sí podemos pues es ver que el municipio tiene la obligación de presentar un plan hídrico cada 3 años y que las características de ese plan hídrico pues debe ser de invertir un presupuesto determinado y podríamos nosotros estar viendo sobre la base de qué criterios y más o menos cuánto presupuesto invierten otros municipios y poder empujar a que el municipio que tiene el tema del agua, pues no deje de invertir, no ahorita, no para mañana, pero sí cada año no deje de estar invirtiendo en la infraestructura hidráulica, independientemente de que haya pipas o no, porque no puede estar supeditada esa inversión a quitarle o no el negocio de las pipas a alguien. Bueno, ese es parte de los temas. Yo creo que es muy, muy importante que dentro del Poder Judicial los jueces asumamos este tema que es fundamental, que es no solo nuestra capacidad, sino nuestra obligación de contribuir a la justicia social a través de el cumplimiento de los derechos sociales, que significa aceptar que nos corresponde pues la garantía de los derechos de las y los trabajadoras, trabajadores, que nos corresponde garantizar pues su seguridad social y todos los demás derechos sociales que hemos estado comentando. Insisto, sin usurpar, sin suplantar las facultades ni de los congresos, trátese de los estados, trátese del Congreso de la Unión, pero tampoco de los gobiernos. Cada uno tiene sus propias facultades. El gobierno ejecuta programas, ejecuta las normativas que determinan los congresos, que es el poder legislativo, y lo que hacemos los jueces es garantizar que en los casos concretos específicos que llegan en un juicio, que pueden ser firmados por demandantes individuales, una sola persona, pero también por grupos, por vecinos, por asociaciones, por comunidades. Ahora dice nuestro artículo 2 que las comunidades indígenas pueden interponer juicios completos ellas mismas, por municipios que también son una colectividad. Bueno, quien interponga un juicio finalmente reclamando un derecho social, pues es fundamental que en el Poder Judicial, al nivel que corresponda de acuerdo con las características de la demanda, pues estemos también respaldando la ejecución de los derechos sociales por medio de esta justiciabilidad, es decir,
por medio de cada juicio individual. Número 2, pues estamos proponiendo también pues un tema que yo creo que es fundamental, que es el tema del acceso a la justicia, porque podríamos estar pensando que el Poder Judicial puede efectivamente resolver en favor de la justicia social, pero si quienes tienen acceso a los jueces son exclusivamente las personas que tienen dinero para pagarle a los abogados, pues entonces no tiene ningún caso que pueda resolverse la justicia social, porque quien padece más de los problemas de justicia social, que son los problemas de falta de dinero, pues son justamente quienes no tienen acceso a esos abogados. Entonces, es bien importante que se pueda contar seriamente con abogadas, abogados de oficio gratuitos. Tenemos ese derecho, tiene la gente que no tiene dinero, tiene derecho a tener acceso a una abogada o a un abogado gratuito. El problema es que se cumple a través de defensorías de oficio, en algunos casos maltratadísimas, que reciben presupuestos muy pequeñitos, que le pagan muy mal a los abogados de oficio, y estos abogados de oficio medio atienden los asuntos y de repente no solo tienen 10, tienen 20, 30, 40 asuntos y los tienen que estar cuidando al mismo tiempo, y entonces pues los defienden mal, no atienden la audiencia, se les va una notificación, no presentaron las pruebas. ¿Y qué sucede? Pues que las personas a las que representan pues terminan pues perdiendo el juicio. Y por supuesto que no pasa nada con el abogado o con la abogada, porque no tenemos mecanismos en las propias defensorías de oficio, defensorías públicas, para sancionar este tipo de casos. Y se les deja prácticamente a su suerte. Compañeros, en un momento reanudamos este webinar con la ministra Lenia Batres. Saben que a veces pasan temas técnicos por ahí, pero ya en unos segundos entra ella nuevamente. Por ahí quisiera aprovechar para leer algunos comentarios. Vemos que nos acompañan desde Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora. También comentarles que todos estos comentarios que ustedes dejen, pues se los vamos a compartir a la gran ministra Lenia Batres, y también sus preguntas. Al finalizar la intervención de la ministra, vamos a leer 6 o 7 preguntas tentativamente para que ella dé respuesta a algunas. Las otras, que obviamente por el tiempo no podemos responder, vamos a estar respondiendo vía su página oficial, pero todas estas preguntas se las haremos llegar a la compañera ministra. También comentarles y hacer un poquito hincapié ahí también que sigan las redes de la ministra. Este webinar se está transmitiendo vía su página de Facebook, pero en todas sus redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok y en X, ella aparece como Lenia Batres Guadarrama. Entonces, les pedimos también que para que este mensaje llegue a más compañeros, podamos nosotros compartir, ¿no? Mediante compartir todas estas páginas de la compañera ministra, donde nosotros, donde se comparte y se publica los recorridos, justo como ahora les comentaba ella, que realiza en territorio, ¿no? En el transcurso de la semana. Y también les comentará a ella pues en qué ciudades va a estar visitando. En algunas obviamente de los compañeros que nos acompañan sintonizando por acá ya ha visitado ella, pero pues ahí estamos subiendo toda la información desde su página oficial. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios que ustedes nos comparten. Por acá comenta un compañero de Nayarit. Desde el mítico discurso de Andrés Manuel López Obrador, hemos estado esperando un poder judicial del pueblo, y como bien dice la ministra Lenia Batres, la congruencia. Ya estamos hartos de un poder judicial de cúpulas del poder
Queremos un poder del pueblo y una presidenta del Poder Judicial que sea del pueblo. Por acá vamos a leer más. Desde Chihuahua presente, Alejandro Padilla, Chihuahua presente, ministra del Pueblo, entregado 100%, mi respeto y admiración. San Felipe presente, por favor compártanos por ahí, compañeros, de qué municipio nos sintonizan para hacérselo llegar a... Saludos desde Santiago, Nayarit. Francisco III por acá comenta, presentes Carla y Francisco. Vanessa Llorelina Hernández Aguilar, saludos de parte de nuestra señora de Tijuana. Orgullosos de nuestra ministra del Pueblo, comenta Angie de Jazz. Saludos desde Baja California, estamos con la ministra Lenia Batres, Talia Ocampo. Nuevamente por acá, Nayarit, Tuxpan, Bahía de Banderas, ya vimos varios mensajes. Por aquí está ya la ministra con nosotros. Sí, adelante, ministra, estábamos leyendo algunos mensajes, pero ya se reanudó la conexión. Adelante. Estoy en el teléfono mientras tanto porque no perdí la conexión de estable. Entonces, no, los compañeros aquí, adelante, ministra. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, la escuchamos. Adelante. Perfecto. Pues comentábamos esto del acceso a la justicia, que yo creo que podremos articular el esfuerzo de muchas instituciones públicas, de las defensorías de oficio, de las procuradurías. Comentaba que hay muchas procuradurías a nivel de los estados y también a nivel federal. Tenemos procuradurías agrarias, en defensa del trabajo, del consumidor, del ordenamiento territorial, procuraduría ambiental también a nivel federal, tenemos en defensa del contribuyente, etcétera, etcétera. Tenemos muchas procuradurías que tienen también esa misión, la de proporcionar abogados, representar a la gente con problemáticas específicas en algunos procedimientos e incluso en juicios, como es en el caso laboral o en el caso agrario. Y tenemos también las comisiones de derechos humanos, que si bien no interponen demandas a nombre de las personas, pues sí tienen como misión defender los derechos humanos de las personas por medio de unos procedimientos que culminan en recomendaciones. Entonces, yo creo que si lo que queremos es defender los derechos de las y los mexicanos a nivel individual, pues podemos hacer varias cosas. Entonces, una es articular los esfuerzos de todas estas instituciones que seguramente sumarán pues presupuestos grandes o un solo presupuesto bastante grande que podría mejorar la atención a quienes requieren de abogadas y abogados gratuitos porque no pueden resolver algunos problemas por otro medio más que a través de juicios. Entonces hay temas que no pueden resolverse pues porque ya llegaron a conflictos límite a nivel civil, por ejemplo, pues tenemos que resolver todos los temas familiares que no tienen solución por otra vía, los temas de pensiones de los hijos, los temas de violencia familiar, entre otros temas. Los temas de propiedad, sobre todo, yo pienso mucho en el caso de la Ciudad de México, pero debe ser muy parecido en otras ciudades del país, en los que cuesta luego mucho dinero regularizar los inmuebles. Y entonces hay familias que son familias grandes a las que les dejaron o heredaron en un momento determinado predios muy grandes y van construyendo en el mismo predio varias familias o varias partes de la misma familia. Y luego nace un hijo y construye en otra parte del mismo terreno. Ese es un modo de construcción muy común en la Ciudad de México y en el Estado de México. Esto de construir en los mismos predios varios departamentos, casitas, habitaciones para varios integrantes o varios núcleos familiares de una misma familia. Entonces, pasa que no regularizan el terreno y entonces siguen construyendo y bueno, van respetándose los espacios. El problema llega
cuando tienen que regularizar el inmueble por alguna razón jurídica o resulta que tienen un conflicto con una parte de la familia y entonces pues se tienen que ir a juicio. Y luego se tardan mucho en decidirlo y en ponerse de acuerdo y en pagarle a los abogados. Y entonces yo he visto casos de hasta 3 generaciones que se tienen que dejar pasar este tipo de problemáticas para que se puedan decidir ingresar a juicio. Entonces es muy importante, yo creo que pues cuando la gente tiene necesidad de irse a un juicio, de presentar una demanda penal o un tipo de estas demandas que son de problemas más comunes, pues no debería estar condicionado a si tiene o no dinero para pagarle a un abogado, ni tampoco debería estar condicionado a si no tengo de otra más que ir con un abogado de oficio, pues estar supeditado a que lo haga bien o mal. Porque sí hemos visto casos en los que incluso el mismo abogado representa a las dos partes en conflicto, entonces justamente a partir de algunas de estas instituciones públicas. Entonces es muy importante que los abogados de oficio hagan bien su trabajo, representen bien a las partes y si no hacen bien su trabajo, pues tenga una consecuencia, porque no puede ser posible que no o que se les vaya cualquier tipo de actuación, que no se atienda de manera responsable a una persona solo por no tener dinero. Entonces tienen una obligación muy grande. Pero eso significa también pues que hay instituciones alertas, que hay mecanismos para cuidar justamente este trabajo de los defensores de oficio, que no es una responsabilidad individual, sino institucional, y por lo tanto pues hay incluso pues salarios decentes para los propios abogados y abogadas de oficio. Esto es muy importante. Tema de acceso a la justicia, pues también se refiere a que haya tecnología disponible para mejorar la información a la gente cuando realmente hay que presentar o hay que irnos a un juicio, cuando tenemos otras alternativas que no implican pues justamente este proceso que puede ser largo, engorroso e incierto, que pueda haber espacios públicos donde se le pueda informar a la gente. Yo pienso, por ejemplo, el Poder Judicial tiene casas de la justicia jurídica, podrían ser espacios de asesoría para la población, ayudarles a informarles cuáles son las formas para ejercer y reclamar derechos determinados en su entidad federativa a nivel federal, que esto que es finalmente una infraestructura, pues es un espacio que tiene el Poder Judicial, pero también es infraestructura, en este caso tecnológica, pues los portales, las páginas de internet, que podrían también poner más información disponible para la población, que podrían tener espacios de asesoría jurídica gratuita de manera inmediata, a través de chats, a través de videoconferencias, que podrían también pues generar a través de la tecnología juicios más rápidos, expeditos, que incluso pudieran hasta llevarse en el juicio en un 100%, porque ya hay países que lo hacen, países que tienen la totalidad de sus actuaciones de un juicio que las están llevando actualmente vía remota, vía internet. Entonces, poder incorporar estos mecanismos pues puede ayudar también a ser más eficientes, ser más transparentes, porque son más observables. Creo que puede ayudar mucho al acceso a la justicia. Lo que es muy importante es que el Poder Judicial deje de ser el Poder Judicial de unos cuantos. Solamente quien tiene dinero puede acceder actualmente a la justicia. Y es más, les voy a decir que en el colmo de colmos, pues hay quienes todo lo judicializan, todo lo llevan a juicio, todo es materia de un juicio de amparo. Hay un problema, juicio de amparo. Una multa en la calle, un juicio. Una remisión a un juzgado cívico, un juicio. Un amparo o juicio de otro tipo. Les reclaman el pago de impuestos, un juicio. Alguien o tienen algún problema en un choque, un juicio. Todo absolutamente, cualquier tipo de problema chiquito o grande es motivo de juicio. Entonces, bueno, pues qué bueno que
haya quien tenga esa oportunidad. Bueno, pues el colmo es que quien tiene problemas muy grandes no pueda estarlos resolviendo, exigiendo, presentando ante un juez que es un servidor público, no un funcionario privado, ante un juez para que lo resuelva. Entonces, creo que es muy importante el tema del acceso a la justicia. Y en tercer lugar, pues hemos también estado platicando en las plazas, en los foros, en muchos lugares, la importancia del combate a la corrupción. La corrupción es un problema endémico en México, se viene reduciendo cada vez más, afortunadamente, pero implica pues un esfuerzo permanente de estarlo combatiendo, y apenas alguien vuelva a intentar un acto de corrupción, pues tener instituciones que lo combatan, que institucionalmente el Estado mexicano deje de ser el Estado corrupto que fue durante mucho tiempo. Y el problema que tenemos en el Poder Judicial es que hay muchas prácticas muy entronizadas de corrupción. Una de ellas el influyentismo, el compadrazgo, el tráfico de influencias. Se tienen abogados, fíjense ustedes, hay abogados cuyos parientes directos o trabajan en el Poder Judicial y por lo tanto tienen una línea de concertación muy rápida para resolver todas las instancias de un mismo juicio, o tienen abogados que son incluso integrantes de despachos en los que no parece no haber límite entre el juzgado y el despacho. Y se comenta, pues es un tema que entiendo que no es un hecho aislado, por ejemplo, que los propios jueces o magistrados llegan a decirle a algunas personas a quién deben contratar si quieren que ganen sus juicios. Bueno, son prácticas de corrupción constantes. Y hay una práctica que yo creo que es la peor, que es esta de las cadenas, de las redes que llegan a suceder o que llegan a existir, que implican tráfico de influencias. Unos jueces se hacen el favor entre sí, si me apoyas en este juicio, yo te apoyo en este otro, y entonces fíjense nada más, se trata de asuntos en los que pues ya no importa lo que diga el expediente, ellos toman o tienen ya tomada una resolución para quedar bien con el otro juez, y esto se llama así, pues es pago de favores que existe y que no debería existir. Porque finalmente pues este tipo de corrupción, como cualquier otra, en el caso del Poder Judicial, lo que produce es injusticia. Entonces tenemos que evitar tener estos asuntos en los que haya el riesgo de que un juez, una jueza, pues pueda resolver en contra de lo establecido en las leyes, contra el derecho. Es muy importante ese combate. Y otro que también es fundamental, pues es que se combata el abuso del uso de los recursos públicos. Hay constantemente pues una idea patrimonial de los servidores públicos, que si tienen acceso a un recurso, se apoderan de él, lo privatizan, es decir, se lo quedan o disponen de él en su beneficio. Entonces tenemos un problema en el Poder Judicial muy serio, por ejemplo, con las remuneraciones. El Poder Judicial es carísimo. Actualmente cuesta al año más de 78 mil millones de pesos. Y entonces, pues nos preguntamos en qué se gastan, si el Poder Judicial no crea infraestructura, no construye instalaciones que se requieran para los servicios públicos, a diferencia del Poder Ejecutivo, y por lo tanto, pues no gasta en eso, y tampoco gasta en satisfacer derechos sociales, no está a su cargo ninguna institución de seguridad o de previsión o de desarrollo o bienestar social. Entonces, ¿en qué gasta su dinero? ¿Por qué sale tan caro el Poder Judicial, que está gastando esta cantidad que equivale al presupuesto de 7 secretarías de Estado actualmente? Bueno, pues gasta fundamentalmente su nómina. Tiene puro gasto corriente o de vez en cuando tiene algún costo de infraestructura porque llega a construir o a mejorar sus instalaciones
juzgados, pero en general no gasta en eso, ni ese es su objeto. Entonces, lo que sí gasta pues es en el pago, sobre todo el Poder Judicial de la Federación, en el caso de la Suprema Corte, en remuneraciones altísimas. Hace 15 años se reformó el artículo 127 constitucional y es día en que el Poder Judicial se niega a cumplirlo. ¿Qué dice este artículo? Dice que ninguna persona servidora pública puede percibir una remuneración mayor a la del presidente de la República. Y fíjense ustedes que actualmente en el Poder Judicial hay 2.377 personas servidoras públicas que ganan más que lo que gana la presidenta de la República. Yo cuando lo vi me escandalizó muchísimo, es un dato que conocí hace poco más o cerca de 2 años, y desde entonces me sigue escandalizando. Y creo que es un motivo, o debiera ser un motivo de indignación para todas y todos, porque fíjense que pues es una reforma de hace 15 años, no nueva, no de ahorita, y ya actualmente, pues prácticamente todos los servidores públicos de las secretarías de Estado, de las empresas paraestatales, las y los servidores públicos del poder legislativo, es decir, senadores, diputadas, diputados, y todos los directores generales de todos los rubros, pues perciben un salario menor al de la presidenta de la República, como dice la Constitución. Solamente el Poder Judicial y algunos servidores públicos del Banco de México, del INEGI y del INE siguen percibiendo una remuneración mayor a la de la presidenta de la República. Y en el caso de estos organismos que estoy mencionando, fíjense que en el colmo de colmos lo reciben porque pidieron un amparo y el Poder Judicial se los otorgó para que reciban una remuneración inconstitucional. Bueno, yo creo que no podemos las personas juzgadoras tener autoridad moral para exigirle a una ciudadana, a un ciudadano que cumpla con nuestra Constitución, para exigirle que cumpla con las leyes, si somos los primeros que nos negamos a cumplir con las leyes y con nuestra Constitución. Las y los jueces somos los primeros obligados a respetar el marco jurídico. Aquí no hay interpretación posible cuando hay un mandato como este, que es claro, que es absoluto, de ninguna persona servidora pública puede percibir una remuneración mayor a la de la presidenta de la República en este momento, pues tiene que cumplirse. Y fíjense que es tremendo, porque en este caso ni siquiera se molestó el Poder Judicial en escribir una interpretación que le indicara a alguien por qué en los últimos 15 años se ha negado a cumplir con una disposición constitucional. Simple y llanamente viene la disposición del presupuesto cada año y plantea un presupuesto cada vez más grande para las remuneraciones. Hubo 2 años en los que el Poder Legislativo intentó bajar las remuneraciones, y ¿qué hizo el Poder Judicial? Otorgó suspensiones y amparos, ordenándole al Poder Legislativo que dejara las remuneraciones existentes. Y fíjense que aquí sí, el razonamiento que se llega a hacer por jueces de distrito, no por la Suprema Corte, es que a trabajo igual, salario igual, y que deben establecer si los demás ganan tanto, pues yo también debo ganarlo, y además hay un principio de progresividad, y además debiera aplicarse, quién sabe qué criterios. Bueno, si el artículo 94 dice que ninguna persona juzgadora se le puede disminuir su remuneración durante el encargo, pues nosotros tampoco podríamos estar excluidos, a pesar de que la propia reforma de 2009, que entró en vigor en 2010, dice claramente que a partir del 1 de enero de 2010, todas las personas que ingresen al Poder Judicial deben acatar esta normativa. Bueno, acá simplemente no ha sucedido.
Entonces, me parece que es muy importante que la reforma judicial haya insistido en que tiene que acatarse este límite de las remuneraciones. No es un presupuesto menor en lo que implica, es altísimo. Miren, nada más lo que su servidora le ha estado ahorrando al Poder Judicial de estar devolviendo cada mes el excedente de este tope constitucional, fíjense que a la fecha consiste ya en cerca de 4 millones de pesos. Yo he devuelto y dejado de recibir porque no recibo seguro de gastos médicos mayores, no recibo seguro de separación y individualizada, que estos dos seguros están prohibidos por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Tampoco recibo un pago de comedor que se le da a todos los ministros de 85,000 pesos al mes, y tampoco recibo un pago de riesgos de casi $500,000 de pesos al año. Todo esto, pues yo no lo recibo, y nada más de no recibir estas cantidades, más lo que he tenido que devolver en efectivo, pues suma esta cantidad de casi 4 millones de pesos en un año y 4 meses que llevo en la Suprema Corte. Pero además, fíjense que le pedí a mi equipo, que son 79 abogados que se organizan alrededor de 8, creo que son ahorita secretarios de estudio y cuenta, secretarias y secretarios. Pues fíjense que a mi equipo de trabajo les pedí, cuando los fui invitando para formar parte de él, que renunciaran también ellos a las prestaciones ilegales. Y ninguno, es decir, todos aceptaron renunciar a estas prestaciones. Y fíjense que en esa renuncia, o gracias a esa renuncia, le ahorramos, o mi equipo de trabajo le ahorró además a la Suprema Corte a la fecha cerca de 11 millones de pesos. Es decir, entre lo que le ha ahorrado mi equipo de trabajo y entre lo que yo he devuelto y le he ahorrado a la Corte, llevamos un ahorro de más de 15 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Yo no sé en qué mundo pueda esto ser nada y no importar. O sea, es una cantidad muy fuerte, y además, pues yo creo que es una muestra de de ligereza, por lo menos, por no decir otra palabra que se me ocurrió ahorita, pero que no podemos mencionar en estos espacios públicos. Pero fíjense que yo creo que pues es desvergüenza, no creo que sea inconsciente el Poder Judicial de lo que está haciendo. Es por eso abusivo, es una conducta abusiva. Tan solo fíjense nada más, si uno hace la cuenta de cuánto se ahorra al año, si las personas que actualmente perciben una remuneración mayor a la de la presidenta de la República, si ganara lo mismo, no menos como debiera ser, sino lo mismo que gana la presidenta, ¿saben cuánto estaríamos ahorrando de estas 2,377 personas servidoras públicas del Poder Judicial que exceden ese monto? Estaríamos ahorrando al año 2,167 millones de pesos y fracción. Es una cantidad grandísima que ya quisieran cuántos municipios de nuestro país para resolver sus problemas de agua, de infraestructura médica, escolar, de cualquier tipo, de necesidad de reparar las calles, etcétera, etcétera. Es mucho dinero. Entonces creo que no se lo merece nuestro país. Creo que incluso si no fuera mucho dinero, pues es simplemente obvio que no tenemos derecho de quedarnos con un solo peso del presupuesto, porque son pesos que le pertenecen al pueblo mexicano, vienen de su trabajo, y nosotros los servidores públicos somos un medio para regresárselos en servicios públicos, en infraestructura. No somos un fin en nosotros mismos. El pueblo de México no paga presupuesto o no paga impuestos para que el presupuesto le pague salarios inmensos a unos superfuncionarios que somos los jueces actualmente. Por eso es que es muy importante
que se cumpla esta disposición de racionalidad, de decencia en el uso de los recursos públicos. También es un combate a la corrupción, porque apoderarse de los recursos públicos, aun y cuando lo pongamos en leyes, que ni siquiera les insisto es el caso, aquí se contraviene la Constitución, pero apoderarse de estos recursos que pertenecen al pueblo mexicano, pues es un acto de corrupción. Entonces tenemos, por eso, pues recapitulando, pues estamos insistiendo cuando vamos a una ciudad, a un poblado, a una comunidad, vamos insistiendo en que en el nuevo Poder Judicial, el que vamos a crear a partir de la elección del 1 de junio próximo, es un Poder Judicial, este nuevo Poder Judicial que entrará en funciones el 1 de septiembre de este 2025. Entonces yo creo que es muy importante que ese nuevo Poder Judicial pues trabaje porque la gente tenga mayor acceso a la justicia y la posibilite. La justicia no es nada más para los ricos, también y fundamentalmente debe ser para los pobres, porque los pobres son los que tienen más problemas de injusticias. Para empezar, la injusticia misma que significa ser pobre, que es quizá la injusticia más grande y más difícil de resolver para las y los mexicanos, porque finalmente pues tiene un carácter estructural. También es muy importante pues que tenga acceso a la justicia, justicia social. La justicia social es para reparar estas carencias. Entonces se dice que los derechos humanos sirven para garantizar la dignidad de las personas. Bueno, pues los derechos sociales son la base de cualquier otro derecho humano. Si no hay alimentación, si no hay vivienda, si no hay trabajo, si no hay prestaciones mínimas como las de la salud, pues las personas no pueden desarrollarse. ¿Quién puede hacer algo sin alimentación o con una alimentación pésima? ¿Quién puede hacer algo si no tiene una educación mínima que le permita pues defenderse? Porque pues hay que conocer documentos, hay que poder tener una cultura mínima que nos permita saber incluso eso, a qué tenemos derecho. Entonces, pues es muy importante tener un techo que nos cubra, pues sin vivienda, pues no tenemos ni podemos afirmar que podamos tener acceso a la dignidad. Entonces, muy importante, es fundamental, acceso a la justicia social, que es decir, que los jueces resuelvan en favor de los derechos sociales de las personas, y finalmente combate a la corrupción y austeridad. Son en este momento los pilares que estoy proponiendo en los que debe concentrarse el nuevo Poder Judicial de la Federación. ¿Les parece justo este mínimo recuento de 3 grandes objetivos para el nuevo Poder Judicial? Esperaría que sí. Entonces, pues con esto yo concluyo. Ojalá tengamos oportunidad de poder platicar más adelante de otros temas derivados de este mismo ejercicio del nuevo Poder Judicial, quizá platicar un poquito más de sus características para que se observe pues este conjunto de abusos que han hecho indispensable y urgente incluso pues la reforma judicial. Les mando un abrazo afectuoso. Ministra, agradecerle mucho. Quiero pues compartirle de manera muy breve algunos de los comentarios. Tenemos yo creo que cerca de 800 comentarios y algunas preguntas también. Por acá dice, me apoyo incondicional a Ley Vázquez Guadarrama para presidenta del Instituto de la Nación. Nayarit, saludos de Nayarit. De hecho, están conectados muchísimos compañeros de Baja California Norte, Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Mando un abrazo a todos estos estados. Sí, están conectados cerca, yo creo que, ministra, de unas 2.500 personas, todo lo que se sume, ¿no? A partir de la reflexión. Su labor en la Corte ha sido impresa. Obrador, Claudia y Lena tienen en común que van a
por acá un comentario. Y la ministra tiene una escucha de los grupos vulnerables y seguro con su liderazgo. Saludos, señora ministra de Pueblo, desde Jalisco. Es un honor que usted nos represente. Anhelo verla de presidenta de la Corte. Vamos, un poder judicial al servicio del pueblo. Ana Sarabia. Y le compartimos algunas preguntas que nos hacen llegar el compañero Mago Marozan. Ministra, ¿nos puede orientar o saber cuando uno contrata a un abogado y termina pactando con la parte contraria en perjuicio de nosotros o de quien lo contrata y le da dinero? Esa sería una. Y la siguiente sería Andrew Ramírez Luna, del municipio de Huehuetoca, Estado de México. Solo le escribo antes de que pase más desgracia en contra de la comunidad LGBTI+. ¿Qué posibilidad hay de que el tema de odio y homofobia y las agresiones verbales, así como las amenazas y difamaciones de honor, sea delito grave que se investigue en cárcel, o quien atente, levante falsos en contra de la ciudadanía de la comunidad LGBTI? Eso es de parte de Andreu Ramírez. Adelante. Yo creo que, por supuesto, esto que mencionaban primero de cuando un abogado se vende a la contraparte, pues esto es un delito en estricto sentido. Nada más que creo que nuestro Código Penal le falta claridad en estas figuras. Hay en el mundo pues mejores figuras para tipificar los delitos que pueden cometer los jueces. Entonces creo que hay que mejorarlas, ya que vamos a tener ahora por primera vez un juzgado, que es este Tribunal de Disciplina Judicial que se va a crear también. También vamos a elegir el 1 de junio a los integrantes de este tribunal. Este es un tribunal fundamental porque es una especie de órgano autónomo del Poder Judicial, que va a poder, son jueces que van a poder juzgar jueces. Entonces, esto es muy importante. Van a ser un órgano independiente. Actualmente se supone que es el Consejo de la Judicatura Federal el que sanciona a los jueces magistrados, a los jueces y magistrados. Bueno, resulta que está integrado por sus compañeros de trabajo, que está presidido por quien preside la Suprema Corte, y está integrado en su mayoría por magistrados o jueces del propio Poder Judicial de la Federación. Entonces es muy importante que en este Tribunal de Disciplina Judicial no van a participar compañeros de trabajo, va a funcionar con una lógica de absoluta independencia, porque también proviene del propio voto popular, y va a tener más facultades, porque fíjense que va a poder sancionar jueces, juezas, magistrados, magistradas, y por primera vez en nuestra historia, ministros y ministras. Va a poderlas sancionar con sanciones administrativas, pero además, si entre las quejas que recibe encuentra que se configura no una falta administrativa, sino la comisión de un delito, entonces fíjense que va a poder integrar esa investigación y entregársela al Ministerio Público. Entonces, creo que va a servir mucho para el combate a la corrupción, entre otros de este tipo de casos, que además es muy común en la sociedad mexicana, abogados que se venden muy fácilmente. Entonces, tiene que haber consecuencias. Actualmente no las hay, o pareciera que no las hay. Entonces, tanto si se trata de un juez que actúa corruptamente, como si se trata de los abogados que tendrían que estar representándolo ante ese juez, pues tienen que ser sancionados, porque la justicia sí debe ser un derecho efectivo de la gente, individual y colectivamente. Y comentaban sobre los derechos de la comunidad LGBT. Yo, por supuesto, cuenten con mi solidaridad y mi absoluto compromiso para defenderlos. Creo que todas estas conductas de odio, de discriminación, trátese de la comunidad LGBT, pero también de otros sectores que pueden estar sujetos a discriminación, los indígenas, sobre todo, que en nuestro país tiene todavía mucho racismo.
pues yo creo que hay que defenderlos. Creo que es muy importante que en el concepto de justicia de los jueces mexicanos prevalezca la solidaridad y prevalezca la protección al más débil, socialmente hablando. Entonces, por supuesto que lo que podamos contribuir para la defensa de los derechos de los más vulnerables, más débiles o en menor capacidad o forma, como sucede, por ejemplo, en los niños, de defensa de sus derechos, pues por supuesto que hay que seguirlos, en su caso, cuidarlos cuando se trate exactamente de niños, pero si no, ser solidarios si se trata de adultas, de adultos, que lo que hacen es reclamar su derecho al respeto, su derecho a la integridad, su derecho a no ser vulnerados en sus personas. Por supuesto que vamos a solidarizarnos siempre. Muchísimas gracias, ministra. Agradecerle este gran diálogo con el pueblo de México. Le compartimos para cerrar un comentario de Raimundo Ramírez Pompa, que dice: la justicia en México no debe de ser cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta y parcial. Le cedemos la palabra, ministra, para cerrar este gran Zoom, este gran foro, este segundo foro virtual, con todos los compañeros que la siguen y respaldan el proyecto. Entonces, pues le escuchamos y agradecerle muchísimo todo. Adelante, ministra. Les mando un abrazo muy grande al norte de nuestro país. Reciban mucho cariño. En cuanto pueda estar en sus comunidades, pues por allá platicaremos en vivo, y si no, pues seguiremos utilizando estos medios. Les agradezco mucho que hayan otorgado este tiempo para esta plática nocturna. Y por supuesto que me emociona muchísimo ver que estén tan interesados, tanta gente en estos rincones de nuestro país en este tema fundamental. Defendamos la justicia debe ser propiedad del pueblo mexicano, no es propiedad de unos jueces, no es propiedad tampoco de unas personas con mucho dinero, es propiedad del pueblo mexicano y debe rendir sus instituciones deben rendir en favor del pueblo mexicano. Les mando mucho cariño, mucho cariño. Muchísimas gracias, ministra. Y cerca de 800 comentarios que se los haremos llegar. Sí, a ver si podemos ir platicando sobre ellos. Me conmueve mucho. No se olviden de nuestra fórmula. Vamos en el número 03 de la boleta morada. Les mando un abrazo, un abracísimo. Que viva la ministra del pueblo. Gracias, ministra. Buenas noches.